Muy buenas querida gente de YouTube, les saluda a su amigo Roger Crypto Gamer, nuevamente aquí por el canal con Tag Fantasies. Bueno muchachos, hoy les vengo a traer un video hablando sobre las grietas elementales. Estas grietas las podemos encontrar en el mapa justamente en la B de Binance. Aquí la vamos a encontrar debajo del reloj de arena, podemos llegar a ella a través del teletransport. Entonces podemos entrar a la grieta y acá adentro vamos a encontrar diferentes grietas elementales. Tenemos la grieta del viento, tenemos la grieta del fuego, la grieta del agua y la grieta de la tierra. Cada uno de estos elementos te dan equipamientos diferentes. Por ejemplo, la grieta de la tierra te da los cascos, la grieta del fuego te da las espadas, la grieta del agua te da las armaduras y la grieta del viento te da los guantes. Entonces, ¿cómo podemos entrar a este evento? La única manera de entrar a él es a través de los NFTs que adquirimos en el market. Como pueden ver acá, yo poseo dos skins, por así decirlo, del cazador y del mago. Dos skins del cazador y del mago que vienen con números a los lados. Como pueden ver aquí, los números que salen son 4, 4 y 2. ¿Qué significa esto? Que esta skin posee elemento nivel 4 de aire, elemento de tierra nivel 4 y elemento de fuego nivel 2. El otro skin tiene elemento de tierra de nivel 2, elemento de viento de nivel 2 y elemento de fuego de nivel 2. Si hacemos una sumatoria entre el elemento tierra y aire, tenemos un total de 6, porque la cazadora tiene 4 de aire y 4 de viento y el mago tienes 2 de viento y 2 de tierra, para un total de 6 puntos entre los dos elementos. Para entrar a estas grietas necesitamos mínimo 6 puntos, como lo menciona acá, 6 puntos de viento. ¿Qué vamos a adquirir dentro de esta mazmorra? Vamos a adquirir guantes. ¿Cuántos en total? 21 guantes en total. Y vamos a adquirir esta cantidad de gemas. Y además de eso vamos a adquirir llave de cobre que nos sirven para abrir cofres. Más adelante les voy a mostrar cómo es. Estos skins actualmente tienen un promedio, lo más económico por así decirlo, son de $80 en el market de Tag Fantasy. Como pueden ver, hay varios precios, hay de 105, hay de 120 con 2 elementos, con 3 elementos. Pueden ir adquiriendo los precios más, ir buscando los precios más económicos dependiendo de lo que necesiten. Si necesitan entrar en la mazmorra de nivel 2, de nivel 3, aquí pueden darle a filtro y pueden buscar la cantidad de elementos, puntos que requieren. Aquí por ejemplo este vale $350, tiene 4 de agua, 4 de fuego y 2 de viento. Así sucesivamente pueden buscar de entre los precios más caros a los precios más económicos. Bueno, para entrar aquí necesitamos por ejemplo al de viento de nivel 6, como lo mencioné anteriormente. Un skin, necesitamos un skin o que tenga 6 puntos de elemento viento, o tener 2 skins y que entre las dos hagan una sumatoria de 6. Ahora vamos a entrar acá. Aquí en el inventario, como pueden ver, solamente poseo un solo guante, para que vean cuál es la rentabilidad de entrar al de nivel 6. Vamos para acá, entrar. Ahora, para adquirir la gema, para entrar tiene un costo de 1 de oro. Pueden comprar la cantidad que quieran, pero con 1 de oro ya es suficiente. 1.28 por así decirlo, para ser más preciso. Ok, ya hemos comprado la piedra. Ahora vamos a entrar al desafío. Aquí requiere que gastemos 55 de energía en total. Actualmente tengo 28 de energía y necesito gastar 55 para finalizar la mazmorra elemental de viento. Vamos a comenzar a matar a estos box. Aquí debemos colocar los NFTs de viento para que podamos matar a los monstruos.
Aquí colocamos a este y ya nos dejan utilizar o pelear contra estos mobs. Aquí vamos a comenzar peleando. Y como pueden ver, adquirimos 2 guantes T9 y 2 llaves de cobre. Así vamos a hacer hasta que finalicemos todo el recorrido. Volvimos a matar a los segundos mobs y nos vuelven a liberar tanto como gemas, a llaves de cobre y los guantes de nivel 9. Seguimos peleando hasta que gastemos las 55 energía y el último box tiene un costo de 10 de energía. Tenemos que guardarnos 10 para luchar contra él. Sigamos peleando hasta que limpiemos todo el campo. Recuerden compartir este video con todos sus amigos para que vean la rentabilidad de las mazmorras elementales y para que sepan cómo entrar en este lugar. Aquí acabamos de matar nuevamente a todos los monstruos. Abrimos los cofres, nos dan 2 guantes o uno solo. Creo que nos dieron solo un solo guante. Un solo guante de nivel 9. Pero al final ya la sumatoria ya uno la sabe de cuánto van a entregar. Bueno, aquí pueden ver que me he quedado sin energía y requiere de 5 puntos de energía para seguir luchando. Entonces hacemos una recarga. Una y 2 recargas más y otra última para finalizar el evento. Se gasta un total de 5, 15, 30 de plata para acabarse el evento total. Vamos a seguir luchando. Bueno, hemos matado todos los monstruos de los alrededor. Ahora solamente queda luchar contra el jefe final. Vamos a luchar contra él. Recuerden que para luchar acá se requiere que el equipamiento de tus personajes sean T15 a T17 como mínimo. No pueden entrar a las grietas elementales con equipamiento inferior a T15 porque los van a matar los box. Ya que como pueden ver son de nivel 16, de nivel 15 y el último box es de nivel 17. Entonces es recomendable entrar acá con la ropa T15 de nivel 15 al nivel 17 para matar al boss final. Ok, ya hemos derrotado al monstruo, nos dice que nos teletransportemos al mapa y ya se acabó el evento elemental. Como pueden ver, en cada uno de los elementos de nivel 6, nivel 12 y nivel 18 la cantidad de guantes es diferente. Por ejemplo, aquí hemos conseguido 21 guantes. En el de nivel 12 te dan 55 guantes, más del doble. Y en el de nivel 18 te dan un total de 229 guantes de nivel 9. Además de eso te dan llaves de oro, que sirve para adquirir cosas muy buenas. Este te da llave de plata y la que acabamos de hacer te da llave de cobre. Ya vamos a mostrarles dónde podemos gastar esa llave. Esa llave la podemos gastar acá. Y como pueden ver, cada cofre te da recompensas diferentes. Y pueden ver la llave de plata. Esta es la que acabamos de hacer. Y esta es la otra. Y estas son las posibilidades que tienen de adquirir estas skins especiales con abrir estos cofres. Te dan equipamiento T19, T14 y además una posibilidad de adquirir skin rara y super rara y todo lo demás. Entonces, el de nivel 6 nos da la posibilidad de sacar skins y además nos dan equipamiento T15 y equipamiento T10. Veamos qué suerte tenemos para qué suerte tenemos al abrir el cofre. Ok, me dieron un báculo de nivel 10. Nada mal, es algo que podemos vender en el market. Si se dieron cuenta, gastamos un total nada más de aproximadamente, ya vamos a ver las recargas, cuánto valen, 1.28 y gastamos 30, sería un total casi 1.6 de oro, se gastó 1.6 de oro para finalizar el evento del de viento.
Recuerden que también pueden hacer más, lo pueden repetir otra vez. Y para adquirir la energía pueden hacerlo a través de las compras de los con los skins. Entre más skins tengamos, más cantidad de energía podemos hacer de recarga. Ok, vamos para acá. Ahora vamos a combinar los guantes para ver cuánto fue el promedio de ganancia que tuvimos con el de nivel 6. Este es el de nivel 6, recuerden. Listo, tuvimos 2 guantes de nivel 12 y un guante de nivel 11. Recuerden que se consumió 1.60 entre oro y plata. Si ponemos a la venta, que son los guantes de nivel 12, vamos para comprar, revisamos los guantes de nivel 12, tienen un precio actual de 1.80, ¿ok? Solamente con la venta de un guante estaríamos recuperando la inversión que hicimos dentro de la mazmorra. Ahora, aquí tuviéramos un adicional de ya casi 1 de oro adicional, porque este vale 72. Y además nos queda un guante de nivel 10 que tiene un precio actual de 24 de plata. Entonces estaríamos recibiendo una ganancia de 1.20 de oro. Y recuerden que tenemos el bánculo, que es un artefacto que tiene un precio en el actual de 1.31. Estaríamos sacando una ganancia nata de 2.5 de oro. Esa sería la ganancia que sacaríamos de este evento. Pero recuerden que tenemos llaves que nos dan estos cofres y podemos adquirir equipamiento T15, podemos adquirir skin, y entonces la ganancia sería mucho mayor. Ahora, recuerden, cada grieta elemental posee equipamientos diferentes. Esto me da los guantes, las otras grietas de fuego me da las espadas, la otra grieta me da las armaduras y la otra me da los cascos. Entonces ustedes pueden decidir en base a los NFT que tengan por qué equipamiento quieren ir. Si por los guantes, si por las espadas, si por los cascos, etcétera. Entonces eso es lo que la grieta de agua, como pueden ver, posee una ventaja que da 50 de llaves, 50 llaves de cobre. Eso quiere decir que las recompensas son mejores. Y además da 48 de armadura, 48 de armadura. En cambio, la de viento da 23 llaves y 21 guantes. Eso quiere decir que la grieta de viento es inferior a la grieta de agua, porque la de agua da mejores equipamientos o más cantidad de equipamientos y además da más llaves y da más gemas. Tener en cuenta eso. O puede ser que sea por un evento, aumenta la producción semanal 50%, ¿ok? O también puede ser que haya un evento, hay eventos donde la producción se aumenta un 50%. Eso es lo que quiere decir ahí. Aquí dan 32 espadas y dan 32. Ok. Y vamos a ver un momento acá. Ah, ok. Hay reducción de producción de un 33%. Hay que estar pendientes, porque hay veces que hay reducción de equipamiento. A veces, por ejemplo, aquí están dando menos guantes porque hay una reducción. Pero a veces pueden salir en positivo y te dan más equipamientos en las mazmorras. Hay que tener en cuenta eso para obtener mayores ganancias. Así que bueno, muchachos, espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a este canal, darle un like y compartirlos con todas las redes sociales. Hasta una próxima edición. Se despide su amigo Roy en Crypto Gamer.